Martina de los Andes, ¿almorzarías con Angélica Gómez? Perdón, almorzar yo. Jamás. Martina de los Andes, cántame una canción de Angélica Gómez. La verdad, ni me la sé su letra. No te puedo cantar. Martina de los Andes, ¿le prestarías tu pollera a Angélica Gómez? Yo le prestaría con todo gusto, pero primero tiene que ir al gimnasio para que sea ley como yo. Ahí se le puede dar su vestuario. Martina de los Andes, ¿qué harías si en un concierto te presentan con ustedes la colquina de oro Martina de los Andes? La arranco de pescuezo al locutor. Así se haría, porque no, yo soy incomparable, inconfundible. Martina de los Andes, ¿te meterías una borrachera con Angélica Gómez? No creo, porque a mí no me aguantaría mi borrachera. Yo cuando tomo de veras, sé que volteo y bien calatito, porque ella es una pollita. ¿Qué le preguntarías a Angélica Gómez? Hace mucho tiempo vengo con las espinas. Si tú o ella me tiene, sinceramente, me ve como su enemiga. Eso le preguntaría yo. Martina de los Andes, ¿te consideras enemiga de Angélica Gómez? Enemiga no. Jamás sería enemiga, pero será, tal vez seríamos rivales. Yo no tengo tiempo para estar pensando en tener enemigas. Yo pienso y compongo mis temas musicales para dar a disfrutar a nuestro público maravilloso. Si ella me tiene como enemiga, será su problema de ella.